Bakaixo guztioi. Bueno, lo primero que quiero deciros a todos es que yo creo que lo dejó también Egoy bastante claro, es que no somos expertos en esto, sino que somos simplemente usuarios que, sobre todo este curso anterior, el último trimestre, nos vimos obligados a utilizar una serie de herramientas que para muchos eran nuevas. Y entonces, bueno, pues voy a intentar explicaros todo de la mejor manera posible, pero bueno, probablemente haya cosas pues que igual no sé responder, ¿eh? Ha dicho Egoy que estará todo grabado. Realmente el hacer formularios y sobre todo utilizarlos como herramienta de evaluación pues puede parecer un poco lioso, aunque no lo es tanto. Es un poco cacharrear y ver todas las opciones que presenta y hacer pues un examen un poco para ver yo cómo puede quedar, incluso lo puedo hacer yo y contestarlo como alumno. Y intentaré también hacer un tutorial escrito, porque sé que el estar viendo un vídeo y después intentar hacer tú las cosas puede ser un poco complicado. Entonces, bueno, pues sé que hay gente que prefiere tenerlo por escrito y yo me comprometo a ponerlo en esa misma carpeta que ha dicho Egoy, bueno, para que tengáis todos esa ayuda, ¿vale? Entonces, ahora hemos utilizado formularios de Google. Muchos, pues nos han mandado a veces para cuando queremos poner el grado de cumplimiento de las programaciones, por ejemplo, o algunos que nos han mandado desde personal, o incluso cuando hemos quedado para hacer una comida y elegir el menú que queremos, ¿no? Tiene muchas funciones. Pero nosotros la que vamos a ver hoy es para evaluación, para autoevaluación, es decir, bueno, no sé si autoevaluación o autocorrección, que no tengamos que corregir nosotros nada, sino que ya pongamos las respuestas correctas y automáticamente nos aparezca la nota, y cómo utilizarlo también para yo poder corregir ejercicios, poner la nota, etcétera, etcétera, y después cómo poder sacar todos esos datos. Bueno, pues cuando yo me meto en Google o me meto en el Gmail, sabéis que tenemos aquí estos puntitos de la parte superior derecha y aquí yo puedo ir a formulario, O sea, esto os lo voy a enseñar de distintas formas para poder acceder. Y desde aquí accedería a crear un formulario, ¿vale? Si en lugar de venir aquí, que es una de las opciones, yo me voy, por ejemplo, al Drive, todos tenemos carpetas en Drive, por ejemplo, yo estoy ahora en mi unidad, dando aquí a nuevo, en la parte izquierda. Arantxa, Sí. Marca tú, cuidado con mover el ratón mientras hablas, ¿vale? Igual pulsa y luego habla porque se corta a veces, ¿vale? Vale, vale. Vale. Bueno, si venimos aquí a añadir, en más, veis que tengo la posibilidad también de crear un formulario, que lo tendría aquí, ya veis que lo tengo ahí señalado. Y otra opción es, puesto que vamos a estar trabajando y sobre todo en la ESO con el Google Classroom, a ver si se carga. Yo tengo aquí un grupo de inglés de segundo A y en trabajo de clase he creado ya una tarea. Y en esta tarea lo único que he hecho ha sido poner, ya veis el título, examen de inglés primera evaluación, y en crear me da la opción de crear pues, un documento, una presentación, hoja de cálculo, dibujos, y ya veis que al final tengo formulario, que es lo que he hecho para crear este que tenéis aquí. A ver. Bueno, este sería el que yo he creado. Bueno, ya veis que aquí lo primero que nos aparece es que ayer estuve creándolo y he hecho ya varias preguntas, pero bueno, os voy a explicar un poco cómo vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a este formulario que hemos creado. Ya veis que ahí aparecen una serie de casillas y en realidad la que a vosotros os va a aparecer cuando creamos el formulario solamente es la primera, es donde pone prueba. Las otras las he ido añadiendo yo.
Entonces, si coloco el cursor encima, veis que me permite cambiar el nombre. Yo aquí voy a poner un nombre, por ejemplo, que sea por ejemplo, este. Este es el nombre que van a ver mis alumnos cuando reciban este formulario. Si os fijáis en la parte superior izquierda, ahí aparece también otro nombre. Esto no se está cargando como se tiene que cargar, ya lo siento. Por defecto va a aparecer el nombre que yo he puesto de English Exam First Term. Siempre, pero no tienen por qué ser iguales. ¿Por qué? Porque ese de prueba lo he puesto yo para poder guardarlo en mi carpeta. Es decir, yo le puedo llamar a este examen de primera evaluación 1 de segundo A, pero los alumnos eso no van a ver. Ellos van a ver el que yo he puesto en el formulario en sí. ¿De acuerdo? Y una vez que he creado, le he cambiado el nombre, pues bueno, me permite hacer otra serie de cosas. Fijaos, aquí encima tenemos una paleta, que ya sé que puede ser una tontería, pero que me va a servir a mí para poder cambiar la apariencia del formulario. Puedo cambiar el color, incluso puedo elegir una imagen para poder en el encabezado, por ejemplo. Una imagen que yo puede que tenga guardada o aquí, por ejemplo, pues digo, bueno, pues como va a ser un examen y tiene que ver con trabajo y escuela, pues voy a poner, por ejemplo, estos lapiceros. Y la inserto. Esto no es una tontería, pero bueno, pues al final es un poco para poder personalizar este formulario que queremos para una clase determinada. ¿De acuerdo? Bueno, si os fijáis aquí, al lado de la paleta tenemos un ojo, ya os voy a explicar después lo que es el ojo, que es la vista previa, que la vamos a ir utilizando muchas veces. Tenemos aquí la pestaña de configuración. Y yo aconsejo hacer esto, porque claro, estamos hablando de evaluación, o sea, de hacer un examen. Entonces, esto lo que nos va a permitir es configurar este formulario para que sea un examen. Bueno, veis que tenemos aquí varias opciones. General. Yo puedo hacer que quienes vayan a rellenar este examen tengan la obligación de poner su dirección de correo. Para eso tendría que clicar en esa casilla, ¿vale? De forma que yo recojo las direcciones y así después ellos pueden recibir respuestas en su correo. Nosotros no es necesario que hagamos esto porque si os fijáis en la otra opción que tenemos, la de restringir a los usuarios de Givide y de sus organizaciones de confianza, digamos que solamente va a recibir este correo gente o este formulario gente de nuestra organización. Acordaos que este formulario, si lo tenemos, por ejemplo, dentro del Google Classroom, dentro de la carpeta de un curso, yo puedo elegir también a qué alumnos se les va a mandar. ¿De acuerdo? Y sí que es importante, cuando vamos a hacer un examen, poner esta casilla de limitar a una respuesta. Solamente pueden contestar el formulario una vez. ¿De acuerdo? Así evitamos pues, que, por ejemplo, haya una persona que lo mande 3 veces. No, tendríamos que habilitar esta casilla, la de limitar a una respuesta. Es importante, algo que pone ahí, lo de los encuestados deberán iniciar sesión en Google. Y sobre todo, ya digo, ser de la organización. A veces ha ocurrido cuando mandamos formularios de estos o de autoevaluación o coevaluación, que a mí me ha pasado varias veces, que alumnos de bachillerato, por ejemplo, dicen que no pueden acceder porque no están metidos dentro de o tienen la dirección de correo del colegio, que es lo imprescindible. Está restringido a esos usuarios. Bueno, y después tenemos aquí varias opciones. Cuidado con estas opciones. Nos pone, los encuestados pueden editar después de enviar. Pues no. Si, por ejemplo, yo he quitado lo de
de limitar a una respuesta no me he dado cuenta, pues podría volver a recuperar ese documento y volver a editarlo y cambiar cosas. O ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Lo mismo. Estas no se suelen habilitar cuando vamos a hacer una prueba de estas, un examen. ¿Vale? Después nos venimos a presentación. Sería la segunda pestaña dentro de la configuración. Entonces, yo puedo decir, puedo clicar el mostrar barra de progreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el alumno cuando está haciendo el formulario, si yo he hecho diferentes secciones, imaginaos que hay un examen de inglés, por ejemplo, en el que yo hago una sección de vocabulario, una sección de gramática, una sección de comprensión de un texto. Y lo voy a dividir en 3 secciones diferentes. El alumno puede ver cómo va progresando dentro del examen. Es decir, que va en la sección 1 de 3, él va viendo todo lo que le falta del examen. Con lo cual, se puede hacer también una idea del tiempo más o menos que tiene o el tiempo que le queda, ¿vale? Orden de preguntas aleatorio. Pues esto, a la hora de hacer un examen, también tiene utilidad, porque yo puedo poner una serie de preguntas. Imaginaos que estoy haciendo un examen y pongo preguntas diferentes de vocabulario y a los alumnos les va a aparecer a cada uno un orden diferente. No van a tener todos el mismo orden en las preguntas. Cuando utilizamos esta opción debemos de tener cuidado, por ejemplo, de no numerar las preguntas, porque hay veces que pones 1 y escribes, 2 escribes. Entonces, claro, los chavales dicen, a ver, que es que me está apareciendo primero la 4 y luego me aparece la 15 y luego me aparece la 1. No, lo que se suele hacer es no poner el número para evitar este tipo de problemas. Después tenemos el mostrar enlace para enviar otra respuesta. Hay que tener cuidado con esto porque suele aparecer activado por defecto. Si aquí limitamos a una respuesta, no nos aparece. Con lo cual no van a poder enviarnos otra respuesta. Y después tenemos el mensaje de confirmación. Muchas veces... No, perdona. Sí. No te he oído lo último que has dicho, que no se te oía, justo lo último. Que si yo vengo a general y activo la casilla de limitar a una respuesta, en esta de presentación no va a aparecer mostrar enlace para enviar otra respuesta. Lo que decía es que tuvieseis cuidado porque a veces se nos puede olvidar lo de activar solamente una respuesta, se nos puede olvidar. Y después aquí, por defecto, aparece siempre mostrar enlace para enviar otra respuesta, con lo cual un alumno podría enviar 2 respuestas de examen. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos el mensaje de confirmación. Cuando nosotros enviamos un formulario, muchos de los que nos mandan del colegio, normalmente recibimos ese mensaje, se ha registrado tu respuesta, pero esto lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? Yo puedo poner gracias, yo qué sé, por el examen que has hecho. Si yo, por ejemplo, tengo que corregir yo manualmente, digamos, alguna de las preguntas, le puedo poner recibirás la calificación una vez que haya terminado de corregir tu examen, por ejemplo. Entonces, cuando el alumno envíe el formulario, le va a aparecer este mensaje. Gracias por el examen que has hecho, recibirás la calificación una vez que haya terminado de corregir o corregirlo. ¿De acuerdo? Y después, esta es la parte importante, cuestionarios. Yo, si quiero convertir este formulario en un examen, lo que tengo que hacer es habilitar, estaba habilitado ya, habilitar, convertir en un cuestionario. Ya habéis visto que se ha puesto así como un poquito rojo, ¿no? Esto quiere decir que vamos a asignar puntuaciones a las preguntas, vamos a habilitar la evaluación automática, etcétera, etcétera. Esto sería lo que lo convierte en un examen. Al habilitar esta opción, nos va a permitir en cada una de las preguntas
hacer ciertas cosas que si no, no podríamos hacer y que vais a entender en cuanto empiece a enseñaros un poco el tipo de preguntas que podemos hacer. Bueno, opciones del cuestionario. Tenemos aquí modo de bloqueo de Chromebooks. Bueno, esto permite que los alumnos que están utilizando el Chromebook, que en el caso de los alumnos de la ESO ya es prácticamente todos, se les bloquee, es decir, que no tengan permiso para abrir pestañas ni otras aplicaciones mientras responden a este cuestionario. Esto quiere decir que si estamos en clase haciendo el examen con ellos y queremos utilizar un formulario y todos tienen su Chromebook en clase y yo estoy vigilándoles, podemos activar el modo de bloqueo. De esta manera, cada uno está con su pantalla, pero nos aseguramos de que no puedan entrar en ninguna otra pestaña, buscar en Internet, abrir el libro digital, etcétera, etcétera. El problema que hemos tenido a partir de marzo, cuando los chavales estaban confinados en casa, es que si activábamos el modo de bloqueo, no podíamos de ninguna manera hacer que se metiesen en Meet y no podíamos ver si realmente estaban haciendo el examen, se estaban metiendo en otras páginas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta opción no nos vale cuando estén haciendo las cosas desde casa y lo tendríamos que utilizar dentro del colegio si queremos usar el ordenador o los formularios para hacer un examen. Y después tenemos estas otras opciones. Publicar la calificación justo después de cada entrega, quiere decir que nada más habernos enviado el examen, automáticamente se corrige. Sí que es cierto que esto, si estamos haciendo algún ejercicio, puede ser una buena manera de que el chaval sepa al momento cuál ha sido su calificación, pero yo desde luego aconsejo, igual también porque en inglés hay veces que tenemos muchas opciones y no es tan fácil, hay veces que los chavales te sorprenden contestando algo en lo que tú no habías pensado. Yo desde luego recomiendo recibir o que los chavales puedan recibir la calificación más tarde después de la revisión manual. Entonces, lo que ocurre es que nosotros empezamos a recibir los correos de los chavales, ya vamos a ver cómo, y tenemos la opción de meternos en las opciones o el examen que ha hecho cada uno de ellos y ver si todas las preguntas están correctas, están bien corregidas, yo puedo cambiar cosas, etcétera, etcétera. Y después tenemos otras cosas que el encuestado puede ver, que sería preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas y puntuaciones. Bueno, pues si nosotros queremos que el alumno sepa en qué ha fallado, cómo tenían que haber sido las cosas, podemos poner esto. Se pueden quitar cualquiera de las opciones. ¿De acuerdo? Y luego cuando nosotros hagamos la revisión manual, pues ya nos encargaremos de mandarle el examen. ¿Vale? Que no se nos olvide que todos los cambios que hagamos los tenemos que guardar. Bueno, hay más opciones que las tenemos ahí, perdón, tenemos esta vista previa que os he dicho antes. Esta vista previa está muy bien para ver. A ver, lo he hecho mal porque me tenía que haber puesto. Estoy como alumna, es que estoy dando cuenta de eso. A ver. No, pero no sé por qué me pasa esto ahora. ¿El qué? Sí, a ver ahora. Eso es. Bueno. Así sería como los alumnos van a ver el examen. ¿De acuerdo? Entonces, me viene bien muchas veces pues para ver cómo va quedando la pregunta, porque no es lo mismo la forma en la que yo la escribo que la forma en la que ellos van a ver. ¿De acuerdo? Entonces, yéndonos a ese ojo, tenemos la posibilidad de ir viendo. Y lo que voy a hacer es borrar todos estos enlaces que tengo aquí, todas estas pestañas.
el diseño, hemos puesto el nombre, ya hemos cambiado las opciones y ahora lo que vamos a hacer es, aquí arriba tenemos otra serie de opciones que podemos utilizar, por ejemplo, deshacer, hacer una copia. Hacer una copia me puede venir bien cuando yo he preparado un examen y quiero mandárselo a mis compañeros, en caso de que lo quieran utilizar. No les voy a mandar nunca el mío directamente, porque a nada que hagan cambios o cosas, bueno, pues hacemos una copia, se la mandamos y luego cada uno, al guardarse esa copia, pues él verá si quiere cambiar cosas en el examen, cambiar también el número las direcciones de los alumnos a las que va dirigida, etcétera, etcétera. Lo puedo llevar a la papelera, puedo obtener un enlace previamente rellenado para lo que yo quiera, lo puedo imprimir, puedo añadir colaboradores, y aquí lo que podemos hacer es crear, por ejemplo, un formulario compartido. También puede ser que varios profesores estemos trabajando dentro del mismo formulario, ¿vale? Bueno, pues ahí hay una serie de... que tampoco se utilizan demasiado, ¿eh? La de hacer una copia está bien, la de imprimir en un momento determinado también, mover a la papelera y la de añadir colaboradores son las que más se utilizan. Bueno, y entonces empezamos ya con el examen. Bueno, ¿cómo voy a añadir yo las preguntas? Pues fijaos, me coloco en la primera casilla, que es donde he puesto el título del examen, y no tengo más que en esa barra que tenemos aquí, y así añado una pregunta. Que se me ha añadido una pregunta ahí, ¿vale? Claro, esta pregunta ya veis que pone opción 1, añadir opción, bueno, sin más, yo me voy a venir a ese desplegable que tenemos a su derecha, donde pone varias opciones, y voy a elegir el tipo de pregunta que quiero, ¿vale? Entonces, os voy a ir enseñando, porque he puesto un ejemplo de cada una, en qué consiste cada una de ellas. Bueno, y esta la voy a quitar. Ya veis que tenemos aquí eliminar. Bueno, esta primera que yo he añadido es respuesta corta. Al añadir la pregunta, me ha aparecido todo este desplegable y yo he elegido la primera, respuesta corta. Yo lo que he puesto en la pregunta, que sería esta, aquí es donde escribo yo la pregunta, lo que yo he puesto aquí es nombre y apellido. Lo primero que tenemos que hacer es que el alumno nos diga cuál es su nombre y su apellido. Hay veces que podemos añadir, por ejemplo, si un formulario de estos está pensado para 2 o 3 clases diferentes, también puedo darle la opción de que me ponga cuál es su clase, incluso por número de lista, como yo quiera. Pero bueno, nombre y apellido. El alumno contestará donde pone ahí, bueno, a él le aparecerá, vamos a ver. Bueno, no sé yo qué he hecho con esto. Que creo que tengo tantas copias que... Ay, esto es lo que tiene... Era abierto un montón. Bueno, al alumno le aparecerá sin más nombre y apellido y tendrá una casilla para ponerlo después. A nosotros lo que nos interesa ahora es ver cómo preparamos nosotros este examen, ¿no? Como yo quiero que esta casilla la responda de manera obligatoria, es decir, él no puede pasar a la siguiente pregunta, lo que voy a hacer es, aquí abajo tenemos obligatorio y lo que hago es clicar ahí. Luego esta pregunta no puede pasar a la siguiente si no contesta esta primera pregunta. Claro, yo aquí no le voy a puntuar nada. Aquí no va a tener, veis que pone ahí clave de respuesta, 0 puntos, tal, nada. Porque esta simplemente, esta no se puntúa. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos aquí, en caso de que me equivoque y quiera quitar esta pregunta porque no me vale para nada, veis que tenemos un símbolo de papelera. Pues así la elimino. O puede también que me guste esta pregunta, ya vamos a ver, esta es muy fácil, pero hay otras que son un poco más complicadas de hacer,
y me permite copiar esta pregunta. O sea, si yo le diese aquí, lo que hago es duplicarla. Veis que arriba pone nombre y apellido, veis que tiene un asterisco. Ese asterisco quiere decir que esa pregunta tiene que contestarse de manera obligatoria para pasar a la siguiente, pero veis cómo después me vuelve a aparecer otra vez la misma pregunta, que es la que yo he copiado. ¿Vale? La voy a eliminar porque ahora no la queremos para nada esta. Bueno, ahora ya empezamos con, digamos, las preguntas del examen en sí. Yo puedo hacer... Esta también es una pregunta de respuesta corta en la que la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se dice casa en inglés? ¿Vale? Y el alumno va a tener que poner ahí cómo se dice casa. Yo quiero que sea obligatoria, es decir, el alumno no va a pasar a la siguiente si no la contesta. Clico en obligatorio. Y veis que en azul me aparece ahí clave de respuestas. Si yo clico en clave de respuestas, veis que me da la opción de añadir una respuesta correcta. Y yo digo, bueno, pues a ver, el alumno tendrá que contestar house. Pero es que además sé que alguno de ellos va a ponerlo en mayúscula. Entonces, por si acaso, voy a ponerlo en mayúscula. O igual alguno escribe todo con mayúscula. ¿Vale? Y entonces veis que debajo os puedo añadir todas las respuestas que yo crea convenientes. Debajo pone marcar el resto de las respuestas como incorrectas. Esto quiere decir que cuando el alumno conteste a esta pregunta, si no pone cualquiera de esas tres que yo he dado, le va a aparecer como incorrecta. Arriba en esta casilla veis que pone 0 puntos. Yo aquí a esta casilla o a esta pregunta le voy a dar el valor de 1 punto. Si el alumno contesta bien, va a tener 1 punto. Estos formularios lo que no admiten es, por ejemplo, poner 0,5, tal. Entonces, lo que se suele hacer muchas veces es hacer un examen, en lugar de tener valor sobre 10, sobre 100, para poder poner en un momento determinado, pues 5 o 25 en lugar de 2,5, etcétera. O también se puede hacer un examen que te salgan los puntos que te salgan y luego ya harás tú las cuentas, ¿no? Si en un examen de vocabulario no me queda redondeado hasta, voy a poner 50 ítems, pues bueno, me salen 63, pero luego ya haré yo las cuentas de a qué corresponde su nota, ¿no? ¿Vale? Y puedo incluso añadir comentarios sobre las respuestas. Aquí yo podría poner el comentario que a mí me apetece sobre la respuesta que ha hecho ese alumno. Incluso le puedo poner un vídeo o le puedo poner un link a lo que sea. ¿De acuerdo? Imaginaos que estamos, yo qué sé, poniendo algo de arte, por ejemplo, y ha respondido mal y le dices, pues convendría que vieses el siguiente vídeo, por ejemplo. O, bueno, pues ahí podemos escribir lo que nosotros queramos y darle a guardar. Y le damos a listo. ¿Vale? Entonces ya veis cómo nos aparece. Cómo se dice casa en inglés, el texto de respuesta corta, que ahí es donde tendría que poner el alumno lo que vaya a escribir, las respuestas correctas, esto solo lo vemos los profesores, claro, y serían esas 3. Y luego ya veis abajo donde pone clave de respuesta que esta pregunta vale 1 punto. ¿Sí? Veis al lado de obligatorio que aparecen 3 puntitos. Si yo le doy a estos 3 puntitos, tenemos una opción que está bastante bien según el tipo de pregunta que queramos hacer, que es validación de respuestas. Entonces, en validación de respuestas, fijaos, después de respuestas correctas, house, las 3 formas diferentes escritas, aparece número, mayor que, tal, bueno.
tenemos la opción de número, texto, longitud y expresión regular. Imaginaos que yo he puesto un ejercicio en el que quiero que un alumno ponga un número y quiero que lo ponga en número, no en letra. Entonces podré seleccionar lo de número. ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo se hace? Sí, lo voy a hacer en cada ejercicio. Lo de enseñaros cómo se pone lo de la puntuación lo voy a hacer en cada ejercicio. Entonces, yo aquí, por ejemplo, es un texto lo que tienen que escribir los chavales. Pero como no quiero que nadie lo escriba, a ver, son ejemplos tontos, ¿eh? Yo quiero que pongan house, no quiero que nadie ponga el plural, por ejemplo. Y entonces digo longitud, número máximo de caracteres. Voy a poner 5, que son los caracteres que tiene la palabra house. Y puedo poner el texto de error personalizado. Imaginaos que un chaval lo ha puesto en plural, yo no quiero que esté en plural y le pongo, recuerda que está en singular, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el chaval se pase de los 5 caracteres, lo vamos a ver luego, le va a aparecer este mensaje. ¿De acuerdo? Para que sepa que algo está haciendo mal. Eso no quiere decir que lo que está escribiendo está bien, sino que simplemente son 5 caracteres lo que tiene que escribir. ¿Vale? Luego ya lo vamos a ir viendo todo. Bueno, cuando elegimos una respuesta corta, la de antes había sido texto. A mí también me da la opción, ya lo estáis viendo aquí, en lugar de meter, yo meto la pregunta, pero veis que da la opción de meter una imagen. Y yo lo que puedo hacer es hacerte esta pregunta. ¿Cómo se dice en inglés? Y les pongo esa imagen de una casa. ¿Vale? ¿Esta imagen cómo la subo? Pues como insertamos imágenes normalmente. Puedo irme a Google Drive, puedo buscar imágenes de Google. En mi caso, por ejemplo, yo he guardado las imágenes aquí en mi escritorio, en una carpeta. Selecciono esta de casa, que es la que he puesto, le daría a abrir. Me aparecería la imagen en esta pantalla y automáticamente me aparece en la pregunta del formulario. Con estos 3 puntitos tengo la opción de alinearla, centrarla, cambiarla, quitarla, añadir pie de imagen, lo que yo quiera. Y el alumno tendría que contestar, ahí donde pone texto de respuesta corta, tendría que poner house. Vuelvo a hacer lo mismo de antes. Voy a poner las respuestas correctas, porque claro, estos ejercicios que son así fáciles de poner una pregunta y que tampoco hay mucho donde elegir, me los va a corregir el ordenador, digamos, automáticamente. Entonces, respuestas. Y aquí en clave de respuestas, fijaos, aquí arriba, donde aparece 0, las 2 flechitas y puntos, yo le voy a dar el valor que quiera. Esta va a valer 2 puntos, por ejemplo. Y voy a poner aquí, en añadir una respuesta correcta, las mismas opciones que había puesto antes. Voy a dar por válido house, voy a dar por válido la primera con mayúscula. ¿Se puede penalizar respuestas incorrectas? No cuentan. A ver, lo de penalizar preguntas incorrectas, o sea, respuestas incorrectas, yo eso no lo sé. O sea, yo normalmente 0 puntos, no lo sé. Y ni he visto tampoco, puede que igual se puede hacer, pero no lo sé. Ya lo siento. Bueno, entonces hemos puesto las 3 opciones que había arriba de respuestas que a mí me parece que el chaval podría poner y que son correctas. Y marco el resto de las respuestas como incorrectas. Veis que puedo añadir un comentario sobre la respuesta, etcétera, etcétera. Y le doy a
listo. Si yo quisiera poner, por ejemplo, que esa respuesta, que esa palabra tiene que tener una longitud X o que tiene que ser un número, vuelvo a venir a donde antes. Validación de respuestas. En este caso pondría longitud. Número máximo de caracteres 5. Y el texto de error personalizado, pues puedo poner lo de recuerda que tiene que estar en singular. Y ya está. ¿Vale? Bueno, voy a intentar a ver si puedo ver cómo queda. No sé qué me ha pasado. Ah, bueno, que le daba orden aleatorio y entonces me aparecen todas. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ¿cómo le aparecería al alumno? What is the English word for? Y él tendría que poner aquí. Imaginaos. Lo estoy poniendo en plural y me está apareciendo el mensaje de error. Como se está pasando de los 5 caracteres que yo le he puesto, pone recuerda que tiene que estar en singular. ¿Vale? Bueno, tenemos la opción también, voy a ir un poco más rápido porque si no me parece que... Tenemos la opción de una pregunta en la que haya que escribir un párrafo mucho más largo. Y entonces lo que hacemos es, en las opciones estas que al querer... ¿Qué? Ah, acordaros que por defecto siempre suele aparecer lo de varias opciones, pero si yo le doy al desplegable, todas las que hay, ¿vale? Entonces yo aquí digo, bueno, pues yo quiero que escriban un párrafo largo. Por ejemplo, escribe un párrafo hablando de tus hobbies. Vale. Fijaos, aquí no puede haber una clave de respuestas porque cada chaval puede escribir lo que le dé la gana. Entonces, yo lo que puedo hacer es, sí que le puedo poner la puntuación que le voy a dar. Imaginaos que le doy 5 puntos, pero lo que no puede hacer el ordenador es corregirlo automáticamente. Esto tendré que corregirlo yo después, una vez que haya recibido todos los exámenes. ¿Vale? Me vengo otra vez a validación de respuestas. Número mínimo de caracteres. Pues mira, como quiero que escriban bastante, voy a poner 200. Y ya está. A ver. ¿Veis aquí lo que aparece? Escribe un párrafo hablando de tus hobbies. Acordaros que aparece el asterisco rojo, eso quiere decir que la tienen que rellenar obligatoriamente. Y si un alumno no escribe lo que yo le he dicho de longitud, le va a poner que la respuesta es corta o que se está pasando de caracteres. ¿Vale? Bueno, no sé aquí lo que he puesto, pero bueno, en caso, por ejemplo, de que se pasase de ese número, le pondría. ¿Eh? Bueno, seguimos con la siguiente. Aquí veis que nos aparecen lo de varias opciones. Nos vamos a quedar con esta, varias opciones. Y aquí lo que voy a hacer es poner, pues bueno, distintas opciones para que pueda elegir cuál es la correcta. Por ejemplo, ¿qué obra de arte pintó Velázquez? Y yo he puesto aquí Las Meninas, pero tengo que seguir poniendo otras, ¿no? Entonces,
voy a añadir, por ejemplo, la maja desnuda. O en la siguiente voy a poner, por ejemplo, el Guernica. Bueno. Va a ser obligatoria de contestar. Y voy a la clave de respuestas. Y digo, bueno, ¿cuál es la correcta? Las meninas. Y le voy a dar un punto. Si quiero añadir un comentario sobre la respuesta, perfecto. Y si no, pues... ¿Vale? Entonces... A ver, tengo que refrescar esto otra vez. Es que yo creo, no sé por qué me parece... A ver, aquí. ¿Qué va a hacer Pinto Velázquez? Bueno, pues si yo doy a las meninas... Como alumno, ya está. Puedo dar a la que quiera. Fijaos que solo me deja seleccionar una. No pueden seleccionar las tres, solo una. Lo puede hacer también con imágenes. Esto es lo mismo que antes, varias opciones, pero en lugar de ponerle los títulos, lo que puede hacer es poner las imágenes, ¿no? Entonces, la pregunta es la misma. ¿Qué obra de arte pintó Velázquez? Fijaos, si no quiero volver a copiar toda la pregunta, os he dicho al principio que podíamos hacer un duplicado. ¿Veis? Varias opciones, las meninas. Y aquí lo que puedo hacer es, en lugar de que me aparezca este texto, lo que voy a hacer es añadir la imagen de las meninas. ¿Vale? Claro, aquí tendría que quitar el nombre. Esto es para que veáis cómo he hecho la siguiente. Son las dos iguales, solo que en una aparece el nombre y en la otra lo que estoy haciendo es poner la imagen. Aquí haría lo mismo. Quiero que la conteste de forma... Bueno, tengo que añadirla, claro. Vale. Es obligatorio que la contesten. Clave de respuestas. Le voy a dar 2 puntos. Y la correcta es esta. No tengo más que clicar en la que es la correcta. Y puedo añadir el comentario que yo quiera. Bueno, no se carga del todo, pero ¿qué obra de arte pintó Velázquez? Pues lo que tendría que hacer es elegir la opción 1. Eso es lo que va a ver el alumno. Bueno, en esa otra veis que la opción es casillas. En lugar de varias opciones, casillas. ¿Por qué? Porque me va a permitir o le va a permitir al alumno seleccionar más de una. Entonces, es obligatorio que la conteste, respuestas y digo, bueno, pues tiene que elegir las meninas y la rendición de Breda. Estas dos son las correctas.
Siguiente. Este es un desplegable. Este viene muy bien cuando, por ejemplo, estamos haciendo un examen de vocabulario y tenemos aquí diferentes opciones, ¿no? Yo aquí he escrito Ogia erosi nahi badut. ¿Dónde tengo que ir? Pues me vengo a la clave de respuestas y pongo okindegira. Le voy a dar un punto, listo, obligatorio para contestar. Pero voy a aprovechar esta pregunta, que ya veis que he escrito bastantes cosas, para hacer más preguntas del mismo estilo, aprovechando el desplegable. Entonces, en lugar de poner Ogia erosi nahi badut, pues lo que voy a hacer es badut y me valen todas las cosas que tengo ahí. No tengo más que... A ver, que no le daba clara la respuesta, perdón. En lugar de seleccionar okindegira, lo que hago es seleccionar cafetegira. Y la anterior la quito. Veis que sigue valiendo un punto, es decir, he copiado en el desplegable, he copiado una y puedo aprovechar esa para ir cambiando el enunciado y que luego tengan que elegir una de las cosas diferentes. Entonces me evito tener que poner otra vez todas las opciones. Bueno, estas otras de aquí yo creo que no las vamos a ver porque son sobre todo para... Aquí tenemos, por ejemplo, una escala lineal. Esto viene bien cuando queremos hacer una autoevaluación, coevaluación, que ponemos ¿qué te ha parecido la actividad? Y nos permite poner de 1 a 5. Entonces, les aparece una línea de muy aburrida a muy entretenida. Nosotros podemos cambiar esa numeración y poner de 1 a 10 podemos cambiar los números y dar un valor a cada uno de los números que tenemos ahí. Esta, por ejemplo, sería una cuadrícula de varias opciones. Y lo que nos hace es, imaginaos que estamos haciendo una lectura o estamos haciendo algo de escuchar y entonces ellos tienen que decirnos pues con qué frecuencia va Jane al colegio, tiene clase de música, bueno, y ahí tenemos distintas opciones que va a poder elegir, ¿no? Es decir, permite hacer una especie de tabla en la que solo se permite una respuesta para cada fila. Y esta de aquí es parecida. Esta sería una cuadrícula de casillas y lo que hace es igual que la anterior, pero se permite más de una respuesta por fila. Es decir, si yo le pregunto que a ver qué hace 2 veces a la semana, me puede contestar que juntarse con sus amigos y visitar a sus abuelos, en este caso, ¿vale? Pero yo creo que ya esto es meternos un poco en... Bueno, pues esto de momento ya está, ¿vale? Bueno, si os fijáis, nos siguen apareciendo porque solamente hemos visto lo de añadir preguntas. Aquí tendríamos la opción de importar preguntas de otros formularios que tenemos creados. Yo tengo distintos exámenes y digo, voy a aprovechar el de este otro curso porque la pregunta me va... Bueno, pues puedo importar pregunta. Y luego tenemos estas 2 T's que son para añadir título y descripción. Esta es una casilla como la que tenemos al principio, como esta de English Exam First Term, que no es ninguna pregunta en realidad. Y esta nos viene bien, por ejemplo, cuando queremos poner un vídeo, cuando queremos poner un texto. Imaginaos que yo quiero hacer, por ejemplo, un texto de comprensión y lo que puedo hacer es...
Bueno, ahora no sé si al estar en un PDF me va a decir abrirlo. Y la cosa es que yo podría coger un trozo de texto, copiarlo y luego lo pego aquí, con lo cual los alumnos tendrían el texto sin preguntas y a partir de ahí yo podría ponerles las preguntas de comprensión para que ellos las vayan contestando. Es decir, aquí ellos no tienen que hacer nada, es simplemente pues, una especie de pregunta, digamos, pero en la que va a aparecer eso, un vídeo, puede aparecer una imagen, puede aparecer un texto largo, etcétera, etcétera. Con esto añadiríamos una imagen, sin más, sin preguntas ni nada. Con esto añadiríamos un vídeo, si queremos también, pues eso, que tengan un vídeo que pueden ver y que después van a tener que contestar una serie de preguntas. Y luego tenemos esta opción también muy interesante que es añadir sección. Bueno. Yo, por ejemplo, en los exámenes de inglés os he dicho antes que hacemos una parte de vocabulario, una parte de gramática, una parte de texto. Entonces, conviene separar las tres, entre otras cosas porque se van a corregir de manera diferente. Entonces, lo que puede hacer es crear aquí una sección sin título, pero yo, por ejemplo, es decir, cuando el alumno esté haciendo esta sección, fijaos arriba cómo pone después de la sección 1, ir a la siguiente sección, que en este caso sería la 2. Y aquí lo que puede hacer es, meto un texto y luego voy añadiendo preguntas. Preguntas de contestar de manera corta, preguntas que sean párrafos largos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco, bueno, en qué consiste, cómo hacemos un formulario. Después tendríamos que venir a enviar. Bueno, siempre podemos echar un vistazo a ver cómo queda, ¿eh? Tendríamos que venir a enviar. Y en enviar podemos enviarlo a través del correo, ¿vale? Veis cómo pongo el asunto, pues el examen que es, el mensaje, te he invitado a que rellenes un formulario. Nosotros, como normalmente lo vamos a tener dentro del Google Classroom, este formulario les va a llegar a los alumnos que nosotros elijamos. Yo me lo voy a mandar a mí para que veáis cómo queda. ¿Vale? Y lo envío. Y me tendría que llegar, a ver, que se está cargando. Y aquí tendría el formulario. Bueno, aquí, por ejemplo, no aparece lo de mi nombre y apellido, hemos ido cambiando cosas, pero bueno, pues yo aquí iría contestando, ¿no? Acordaos que si pongo houses, me pone, recuerda que tiene que estar en singular, las obras que pintó Velázquez, pues las Meninas, y voy a poner, por ejemplo, el Guernica para que aparezca mal, qué obra de arte pintó, bueno, pues esta. ¿Ves? Me han aparecido todas desordenadas porque le he dado a lo de aleatorio, ¿eh? Con esto tenemos que tener un poco de cuidado. Es mejor poner nombre y apellido y luego empezar con la sección 1. Entonces ya va cambiando las preguntas de cada una de las secciones por separado. Pues Arantxa, ¿qué te ha parecido la actividad? Bueno, café Barna y Badut, pues pongo café de Aguilar, Juan Gonais. Escribe un párrafo hablando de tus hobbies. Pues, yo qué sé, me gusta nadar, bueno, lo que sea. Aquí, bueno, pues, ¿qué obra de arte pintó Velázquez? Otra vez, vamos a poner esta. Ogia Erosina y Badut, voy a poner Arrain de Aguirá. ¿Cuál es esta palabra? Y voy a poner aquí chair. Bueno, aquí nada, el siguiente nada, porque no hemos puesto, bueno, por lo menos 200 caracteres. Pues, en el
el momento en el que caracteres, ya veis que no aparece mensaje. Y en ruido de comprehensión no hemos puesto nada. Enviar. Vale. ¿Veis ahora? Este es el examen que yo he preparado como profesor. Me aparece respuestas 1. Y aquí tengo distintas opciones. Importante. Esta casilla de aquí. Se aceptan respuestas. Cuando yo acabo el examen, si el examen es para hacerlo en 1 hora o en media o en lo que yo estime, cierro y ya no se acepta ninguna respuesta más. Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque resulta que un alumno puede puede hacer un examen rápido, entonces otro le pregunta y le dice, entonces tenemos que tener cuidado y hacer exámenes que realmente sean para un tiempo que no les sobre. Eso es importante. Bueno, aquí está solamente mi respuesta. Tendríamos información valiosa. Fijaos, el resumen. Aquí nos aparece el resumen. Preguntas en las que se suele fallar con frecuencia, tal. Esto es interesante para ver muchas veces, si por ejemplo estamos hablando de un tiempo verbal o de, no sé, bueno, pues de un tema en concreto, cómo hay cosas en las que la mayor parte de la clase falla. Entonces, igual nos sirve para poder volver a repasarlas. Aquí tendríamos pregunta por pregunta. Y aquí tendríamos el individual. Aquí aparecería mi examen. Entonces, aquí, por ejemplo, fijaos cómo aparece, por ejemplo, cómo se dice en inglés. Lo he puesto bien, aparece ya el punto arriba. Y aquí tendríamos que tengo 7 de 24. Eso es lo que he sacado. Esta está mal. Yo aquí puedo añadir el comentario. Y puedo decirle al chaval, mira, repásate el vocabulario de la lección 2, lo que a mí me parezca. O te has equivocado y la respuesta correcta es esta. El párrafo, claro, ¿esto qué pasa? Corregirlo yo. Está sin nota, porque el ordenador no puede corregirlo. Entonces, yo aquí podría corregirlo sin más, escribir los comentarios. Creo que no le daba algo de corregir, alguna cosa creo que he hecho mal, pero bueno, esto se puede corregir. ¿Qué obra de arte pintó Velázquez y tal? Y esto, por ejemplo, a ver. Esto, por ejemplo, tiene un punto. Pero imaginaos que no lo ha hecho bien y yo digo, mira, se lo voy a quitar porque se queda copiado. Lo puedo modificar cuando yo quiera. Y fijaos cómo al final me pone la opción de guardar. Es decir, yo puedo ir modificando la calificación de cada una de las preguntas. Las que tengo que corregir yo, porque esas no se pueden corregir de otra manera diferente, y en otras, porque un chaval ha podido contestar algo, igual vale 2 puntos, no lo ha hecho bien del todo, pero yo considero que 1 le tendría que dar. Entonces, yo puedo hacer ahí modificaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo hago las modificaciones? Pues que se corrige, digamos, la puntuación que nos ha aparecido ahí que tenía el alumno. ¿Vale? Esa puntuación. Aquí nos aparece que está sin publicar. Yo la puedo publicar para que el chaval reciba su puntuación, su calificación. Una vez que he acabado de hacer esto, puedo ver las respuestas en hoja de cálculo. Fijaos que tenemos ahí arriba ese icono verde de hoja de cálculo y ahí puedo ver las respuestas. Se me va a generar una hoja de cálculo. ¿Vale? Y aquí estarían todas mis respuestas. Bueno, esto es que le estoy dejando hoy sin tiempo porque es bastante largo. Se puede ver la nota final de cada uno de los alumnos e incluso os puedo explicar cómo hacer para elegir solamente que me aparezcan las casillas del nombre y de la puntuación que ha tenido. Vale, y siento haberme alargado tanto, es demasiado largo, yo creo. Espero que os haya servido o me las podéis mandar Gracias, Arantxa. Por Kahoot,
aplicación que en principio, aunque está pensada para jugar en clase, ¿no? Es lo que se llama dentro de la gamificación que está de moda ahora, también nos vale en determinados contextos de urgencia, nos vale como herramienta también de examen. Entonces, al poner Kahoot en Google, nos aparecerá siempre kahoot.com y kahoot.it. Kahoot.it es donde hay que remitir al alumnado para jugar o para que participe o para que haga el examen. Entonces, nuestra página de crear o de referencia, de almacenamiento y de todo es kahoot.com, ¿vale? Digo porque hay que indicar a los chavales una cosa, métete en kahoot.it y hacer otra, que es me meto en kahoot.com. Entonces, lo que me voy a ahorrar son todos los pasos de login o de registrarse en la aplicación, que son como siempre, ¿vale? Lógicamente, si no estamos registrados nunca, habrá que hacerlo por primera vez y luego ya meter la contraseña y si ya estamos, pues logueamos y ya está. Aquí una recomendación que parece muy tonta es que como esto ya no es el mundo Google como lo que hemos visto hasta ahora de Forms, de Drive, de Classroom, nos pedirá una contraseña. Entonces, si vamos a empezar a utilizar cositas como Kahoot, como Quizzes, como Socrative, como otras herramientas, pues a ver si creamos una contraseña para todos y no nos volvemos locos, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho todo el registrarnos y estamos dentro de la aplicación, lo primero que hay que hacer es ver si podemos ahorrar trabajo. Es decir, aquí en Discover lo que son todos los Kahoots que la gente de cualquier lugar del mundo ha creado y ha convertido en públicos, ¿vale? Entonces, el primer consejo es, vamos a ver si esto ya está hecho, ¿vale? Entonces, aquí ya veis que le pidas un tema y, por ejemplo, pues, voy a poner, imaginemos, Antigua Roma, ¿no? Cada uno va a su asignatura, sabe lo que quiere buscar, porque es muy probable que haya muchas cosas que ya están hechas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya vemos que aquí hay un cuestionario sobre la Antigua Roma de 30 preguntas y que se ha jugado 455 veces, con lo cual, bueno, pues si se ha jugado tanto, muy mal no estará. Lo bueno de esto no es que yo tengo que hacer algo que ya ha hecho alguien y igual no se adapta del todo a lo que yo he dado, sino que esto, la mejor opción es, le echamos un vistazo a esto que ha preparado otra persona de otro lugar del mundo y vemos en qué medida esto me es útil o no. Entonces, habrá preguntas que me gusten mucho, habrá preguntas que me gusten menos y habrá preguntas que pregunten cosas que yo no he dado, con lo cual me veo en la necesidad de editarlo. No hay problema. Cuando vamos aquí, podemos duplicar esta herramienta o incluso en la página anterior también. Aquí ya veis que puede editarla. Entonces, igual lo que yo quiero no es ni crear un Kahoot de la Antigua Roma ex novo, solo yo, nunca mejor dicho, ni copiar este literalmente, sino que quiero es editar este. Entonces yo aquí le doy a editar y aquí yo ya hago de este Kahoot lo que yo quiera, ¿vale? Lógicamente, eso también es muy útil, tanto la opción de editar como la de duplicar. Por ejemplo, si tenemos que hacer algo, tengo que duplicarlo para luego editarlo, ¿vale? Con la prisa lo duplico y entonces ya este Kahoot duplicado ya puedo hacer con ello lo que quiera, ¿vale? Aquí le cambio el nombre y le pongo tema 1 Roma o incluso pongo Anciña Coe Roma y procedo a traducir el que ya tengo hecho en castellano. ¿Vale? Es decir, lo de duplicar tiene dos vertientes muy positivas en la medida en que me permite editar algo ya hecho o algo que he hecho yo, traducirlo a euskera porque también doy en modelo BOD. ¿Vale? Entonces, lo primero que habría que hacer, como digo, es ver si puedo ahorrar trabajo porque ya hay cosas hechas. Bueno, descarto todo esto porque solo era para un ejemplo. Y si yo veo que nada de lo que hay me gusta o no me vale, lo que tengo que ir, lógicamente, es a crear. Perdón por ir tan rápido, pero bueno, y luego nos remitiremos a
tutoriales que ya estén hechos y esto simplemente para que sepáis un poco por encima cómo va. Y ya está. Vengo aquí y le digo, bueno, pues voy a crear un Kahoot sobre, yo qué sé, por lo mismo que he dicho, sobre Roma. Aquí puedo o no describirlo, aquí puedo o no añadir una imagen, pues que siempre queda más bonito, ¿no? Pues de la antigua Roma que dé portada a este Kahoot. Puedo elegir mi lenguaje, pero lo más importante de aquí es lo que pone de visibilidad. Si yo este Kahoot lo dejo visible, everyone pone ahí, ¿no? Para todo el mundo, si es público, los chavales también pueden rastrear previamente qué hay por ahí. Incluso hay aplicaciones que hackean Kahoot y que a los Kahoots públicos les encuentran las respuestas. ¿Vale? Entonces, en este caso yo lo que recomiendo es que si sobre todo se va a utilizar para examinar, le demos siempre a la opción como la canción, ¿vale? Solo para mí. Entonces, en estos casos, solo yo podré tener acceso a él y digo que evita las trampas. Entonces, una vez que ya hemos decidido qué tipo de va a ser, si público o privado, y le hemos puesto un nombre, al final no lo he guardado, perdón, sería tan fácil como escribir la pregunta. Y tan sencillo como aquí, elegir el tiempo que le vamos a dar. Kahoot es una muy buena aplicación para periodos como lo fue el confinamiento porque al limitar el tiempo en la medida en que tú quieres, se evita el trasvase de información y la consulta. Es decir, si tú a cada respuesta, a cada pregunta le das 10 segundos, el chaval o la chavala tiene que elegir entre o preguntar y copiar o contestar. Entonces, esa es la ventaja que tiene en periodos tan especiales como este. Entonces, lo que toca aquí es decir, escribir las opciones que queramos y, lógicamente, no tiene por qué saberlo él, decirle cuál es la correcta. ¿Vale? Y una vez que esto ya está decidido, podemos poner 2, podemos poner 3, podemos poner 4. O sea, no siempre hay que rellenar todas las opciones. ¿Vale? También hay opciones de diferentes tipos de preguntas, pero ya digo que, como voy a ir un poco rápido, lo dejo aquí. Le doy a Add Question y aquí me pregunta, ¿qué quieres? ¿Quiz como la de ahora? ¿Verdadero o falso? Puzzle, hay diferentes opciones que podéis salsear cuando lo veáis. Le doy que quiero otra como esta. Y otra vez, puedo aquí subir una imagen, por ejemplo, cualquiera, pues como hace ayer Izaskun con el Coliseo, ¿no? Pues subo el Coliseo aquí y pregunto, ¿qué edificio tenemos delante? ¿No? Le damos a diferentes opciones y el alumno tiene que contestar. Entonces, una vez que hubiéramos terminado, aquí arriba pone en inglés hecho, le daríamos aquí, bueno, me va a decir que falta, no he puesto título, que aquí no he dicho qué preguntas son, pero bueno, lo voy a decir que lo guardo como borrador y ya está. Entonces, una vez que lo tengo terminado, todos los Kahoots se guardan en este apartado de nuestra, ¿no? Una vez que estamos logueados. Entonces, si yo voy aquí a cualquier Kahoot que yo tengo ya hechos, como os he dicho antes, para recordar, por ejemplo, Artea, pues puedo siempre editarlo, o sea, siempre lo puedo cambiar de año en año, siempre puedo duplicarlo, renombrarlo y compartirlo, lógicamente, con otros compañeros y también puedo eliminarlo, como aparece ahí. Entonces, una vez que yo he decidido que quiero jugar esto con mis alumnos o examinarles, le doy a jugar. Y aquí tengo dos opciones. Teach o hacerlo en directo o programar, por decirlo así. Entonces, no voy a explicar las dos porque no me da tiempo. La opción de la izquierda lo que requiere es que yo proyecto en clase físicamente o compartiendo pantalla las preguntas
Y los chavales en su dispositivo contestan pulsando el triángulo rojo, el azul, el círculo amarillo, lo que sea. O sea, requiere directo y se hace enseñando la pantalla. O puedo asignar, como aparece ahí, mandarlo y que cada chaval juegue en su dispositivo. Entonces, ahí responde y ahí tengo la opción de limitar el tiempo y también, como decía antes Arantxa, de poner orden aleatorio. Entonces, digamos así, por simplificar mucho, para clase presencial y jugar, Teach. Para confinamiento, modo examen, la segunda opción. ¿Vale? Entonces, una vez que ya se ha acabado y han jugado todos, aquí una parte en la que te reporta, ¿no?, cuál ha sido el resultado de esa partida, por decirlo así, o de ese examen. Entonces, aquí lo que te genera es toda una serie de informes sobre ese examen que tú aquí te puedes descargar. Entonces, no lo voy a hacer por tiempo, pero aquí te descargaría un Excel en el que ves, pues, que si has hecho 20 preguntas, un alumno tiene 14 de 20 bien, tiene un 7, etcétera. Vale, entonces aquí siempre se va a quedar guardado el Excel que tú puedes utilizar para las notas. Vale. Entonces, ya os colgaremos, y lo tenéis por ahí también, pero tutoriales sobre Kahoot, eso sería un poco lo más básico. Vale, como me quedan 4 minutillos para quizzes, os lo digo también cómo funciona y lo dejamos. Quizzes, que siempre tengo duda de si las dos Z son en medio o son al final, pues tenemos que entrar en quizzes.com y es muy similar, ¿vale? Es muy similar. Cosa que también tiene algunas ventajas. Con Kahoot tiene la opción de buscar pruebas sobre cualquier tema, como pone ahí. Entonces, yo insisto mucho en esto. Antes de crear nada desde cero, ver si ya está hecho, ¿vale? Este año tenemos que hacer mucho y eso cobra más importancia que nunca. Y como veis en la parte de la izquierda, siempre podemos crear cosas como en Kahoot y nos da informes, se guardan, o sea, es muy, muy parecida. Solo para poneros un ejemplo de una cosa interesante de Quizzes, y lo dejamos. Aquí salseando ya vais a ver que es igual, ¿eh? Yo, imaginemos, por seguir como antes, ¿no?, que yo le llamo Antigua Roma también, digo que es de historia y sigo. Aquí es muy parecido también en funcionamiento a lo que ha explicado Arantxa. Opción múltiple es que solo puedo picar una, caja que puedo picar más de una, y por cambiar algo, aquí también, bueno, pues tenemos esta opción, que se parece también mucho a una que ha explicado Arantxa. Es decir, yo pregunto aquí cualquier pregunta, romano muy importante, imaginémonos. Bueno, ¿no? Entonces aquí voy a poner un ejemplo muy tonto, pero bueno, como tengo que hacer tan rápido, os pido disculpas, sin más. Aquí sí que distingue entre mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Entonces, si yo aquí la alternativa pongo Octavio, ya me va a decir, bueno, antes salía al menos, que... no, perdón. No, es la diferencia es esta, perdón. Avisa de que no es necesario, ¿vale? Es decir, no tengas en cuenta la inicial y tal, que eso nos ocupamos nosotros, por decirlo así, ¿no? Pero hay que, bueno, pues también voy a aceptar, un ejemplo muy tonto, insisto, también voy a aceptar que me digan Trajano. Entonces, bueno, la guardas y te da estas opciones también que, si no me equivoco, igual me equivoco, creo que Kahoot no ofrece, ¿vale? Entonces, lo mismo de siempre. Tú, una vez que tienes guardado un cuestionario, lo puedes editar, lo puedes duplicar, puedes alterar el orden y se puede jugar igual también. Aunque se puede jugar, sobre todo, la mejor opción es la de que cada uno lo juegue en su dispositivo, ¿vale? Y así el orden también es aleatorio, no hay necesidad de proyectar, etcétera, ¿vale? Son las 12:55 y como he prometido que iba a ser muy puntual, sobre todo porque lo que viene ahora también es muy importante, lo voy a dar por finalizado y me remito a lo que
a lo que os vamos a colgar, ¿vale? Simplemente que conozcáis estas dos aplicaciones que existen, tutoriales mucho mejores y más pausados que lo que acabo de hacer yo. Entonces, dejo de presentar, doy los talleres por finalizados de momento, ¿vale? Yo creo que va a hacer falta que a lo largo del año nos veamos más para estas cosas. Es un año muy especial y también para eso. Entonces, sin más, agradeceros mogollón, con perdón del coloquialismo, que hayáis estado y, sobre todo, otra vez, reiterar las gracias a Josune, a Aitor, a Izaskun y a Arantxa por ayudarnos un poco con esto, que nos hace falta un poco a todos, ¿vale? Así que nada, mila esker, asteburu ona izan eta zaindu asko, ¿vale? Venga, ondo ibil.